23 de agosto de 1942. El cielo sobre Stalingrado tiembla con un rugido ensordecedor, como si los propios cielos se desgarraran en un estallido de furia y caos. Cientos de bombarderos de la Luftwaffe, los estilizados Heinkel G-111, los versátiles Junkers Ju-88 y los temidos Ju-87 Stuka, con sus sirenas de picado que hielan la sangre, oscurecen el firmamento como una nube de langostas vengativas cayendo sobre su presa, con motores que aúllan como una tormenta de acero y destrucción. En un solo día, en una ofensiva brutal, se lanzan 1.600 misiones que sueltan exactamente 1.000 toneladas de bombas. Una combinación letal de explosivos de alto poder que abren cráteres en la tierra e incendiarias que prenden fuego a todo a su paso. La ciudad se ve envuelta en una tormenta de fuego y el majestuoso río Volga se transforma en una vía fluvial cubierta de aceite ardiendo, donde las llamas bailan sobre el agua como reflejos fantasmales del infierno que se vive en tierra firme. Stalingrado, antes un centro industrial vibrante que producía tractores, tanques, artillería y municiones esenciales para el esfuerzo bélico soviético, queda reducida a un paisaje de cenizas humeantes, escombros irregulares, metal retorcido y vidas destrozadas. Sus habitantes, obreros, familias, soldados y civiles de todos los rincones, quedan atrapados en un crisol de destrucción inmensa, desesperación y una resistencia que se niega a quebrarse. Pero, ¿por qué el Tercer Reich, bajo el férreo control de Adolf Hitler y sus obsesiones estratégicas, creyó que este ataque aéreo sin precedentes podría romper la resistencia soviética de una vez por todas, abriendo paso a una victoria rápida? ¿Cómo pudo una ciudad prácticamente arrasada, con sus calles cubiertas de escombros, su silueta desaparecida y su población diezmada, resistir durante meses el poderío total de la maquinaria de guerra nazi, cambiando el rumbo del frente oriental? ¿Y qué secretos enterrados bajo las cenizas de esta catástrofe revelan historias de sacrificio humano, supervivencia inquebrantable, resistencia pura e ingenio táctico? Este documental tiene fines educativos y analiza hechos históricos desde una perspectiva neutral. No busca glorificar ideologías ni incitar al odio. Rechazamos la violencia y la guerra en todas sus formas. Esta es la historia épica de cómo la Luftwaffe, el orgullo del Tercer Reich y símbolo de terror tecnológico, intentó borrar Stalingrado del mapa, y cómo el espíritu irrompible de una ciudad sitiada, forjado en fuego, desafíos y ruinas, no solo resistió, sino que terminó por cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Fue el principio del fin de los sueños de conquista de Hitler y un punto de inflexión que redefinió el conflicto global. Para entender de verdad los desafíos que se vivieron sobre Stalingrado, primero debemos retroceder en el tiempo y explorar el origen de esta operación aérea. Los años previos a aquel fatídico agosto, con el ascenso meteórico de la Luftwaffe como el coloso aéreo del Tercer Reich. Fundada en 1935, en abierta violación del Tratado de Versalles, que prohibía a Alemania poseer una fuerza aérea tras la Primera Guerra Mundial, la Luftwaffe creció rápidamente bajo el mando del Reichsmarschall Hermann Göring, un as de combate condecorado en la Gran Guerra que se convirtió en fiel servidor nazi. Göring la visualizó como el símbolo máximo del poder nazi, su destreza tecnológica y su supuesta superioridad ideológica. Para 1941, la Luftwaffe contaba con miles de aeronaves avanzadas, incluyendo los icónicos bombarderos en picado Ju-87 Stuka, equipados con las sirenas Jericho, diseñadas para provocar pánico psicológico en soldados y civiles. Los Heinkel E-111, bombarderos medianos capaces de cargar 2 toneladas de explosivos para devastadores ataques de alfombra, y los cazas Messerschmitt Bf-109, ágiles y mortales, que dominaban los cielos con su velocidad, maniobrabilidad y potencia de fuego, superando a menudo a sus enemigos en combates aéreos.
Estas máquinas ya habían probado su eficacia durante las campañas relámpago del Blitzkrieg, las invasiones relámpago que aplastaron a Polonia en 1939, a Dinamarca y Noruega en 1940, y a Francia, junto con los Países Bajos, en cuestión de semanas. La Luftwaffe coordinaba con precisión quirúrgica con las tropas terrestres para avanzar rápidamente. Los Stuka se lanzaban desde los cielos como aves de rapiña, arrojando bombas de 250 kilos con precisión milimétrica para desbaratar defensas enemigas e infraestructura. Los G-111 soltaban olas de explosivos que sembraban caos y cortaban comunicaciones, mientras los Bf-109 aseguraban el dominio aéreo donde quiera que actuaran. Göring, siempre jactancioso en su propaganda, llegó a declarar que jamás caería una bomba enemiga sobre suelo alemán. Pero la verdadera fortaleza de la Luftwaffe residía en sus capacidades ofensivas. Golpes rápidos y decisivos que apoyaban a las divisiones Panzer, materializando la visión de Hitler de una guerra total basada en la velocidad y el impacto fulminante. Sin embargo, la ambición de la Luftwaffe alcanzó su cima y también su límite en el implacable Frente Oriental. El 22 de junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia. 3 millones de soldados del Eje, respaldados por 3.600 tanques y 2.700 aviones, irrumpieron en la Unión Soviética con el objetivo explícito de apoderarse de recursos vitales como el grano ucraniano y el petróleo del Cáucaso. En el sector sur, el Generaloberst Wolfram von Richthofen, primo del legendario Barón Rojo de la Primera Guerra Mundial, comandaba la Luftflotte 4 y golpeó con una precisión calculada que destruyó aeródromos soviéticos en ataques preventivos. En apenas 48 horas, sus fuerzas habían destruido más de 2.000 aviones soviéticos, la mayoría atrapados en tierra debido a la negativa de Stalin de creer los informes de inteligencia y a la desorganización general de la aviación roja. Así, los alemanes lograron un dominio aéreo casi total durante los primeros meses. Las divisiones Panzer, apoyadas por ataques constantes de Stuka sobre tropas y columnas de suministros, junto con los bombardeos de los G-111 sobre vías férreas y puentes, avanzaban arrasando Ucrania, Bielorrusia y los estados bálticos, capturando a cientos de miles de prisioneros en gigantescos cercos, hasta llegar a las puertas de Leningrado al norte y Moscú en el centro. En diciembre de 1941, las tropas alemanas se encontraban a las afueras de Moscú. Sus aviones, decorados con la Cruz Negra de hierro, símbolo temible del terror nazi, realizaban más de 1.000 misiones diarias para interrumpir los esfuerzos soviéticos de reorganización. Pilotos como Hans Ulrich Rudel se convirtieron en ases gracias a misiones repetidas y exitosas. Los pilotos de la Luftwaffe, aviadores de élite entrenados rigurosamente en precisión, resistencia y flexibilidad táctica, volaban varias misiones al día, con la adrenalina a flor de piel y el rugido de los motores llenando sus cabinas. Como señala el historiador Anthony Vibor en su obra Stalingrado, estos triunfos tempranos alimentaron la creencia de Hitler en la invencibilidad de la Luftwaffe y la supuesta inminente caída de la URSS. Pero eso lo cegó ante las reservas masivas del Ejército Rojo, más de 14 millones de hombres movilizados, y la reubicación de la industria soviética en los Urales, donde las fábricas produjeron armas fuera del alcance alemán. Sin embargo, la escala colosal de Barbarroja dejó al descubierto las grietas estructurales de la Luftwaffe. Diseñada para campañas breves en Europa occidental, no estaba preparada para las inmensas distancias del frente oriental, la pésima infraestructura y las líneas de suministro desbordadas, lo que dejaba aeródromos mal equipados y personal sin recursos. Esta debilidad anticipaba los desastres por venir en Stalingrado, el punto de quiebre
llegó con el brutal invierno ruso de 1941-1942. El avance alemán se detuvo ante un paisaje congelado y la Luftwaffe mostró sus flaquezas logísticas. Las temperaturas cayeron hasta los menos 40 grados Celsius, o incluso menos en los campos de aviación expuestos de la estepa, congelando motores de tanques, bloqueando mecanismos de los aviones y causando estragos entre las tropas por congelación, hipotermia y enfermedades. Los equipos de tierra de la Luftwaffe, vestidos con uniformes inadecuados para el frío extremo, luchaban contra tuberías de combustible congeladas, hélices quebradizas que se partían bajo tensión y piezas de repuesto que escaseaban tras líneas de suministro de más de 1000 kilómetros, infestadas de partisanos. Los pilotos, con las manos entumecidas pese a las cabinas calefaccionadas, a menudo no podían despegar durante días por tormentas, niebla o pistas heladas que convertían los aterrizajes en maniobras mortales. Como detalla Richard Overy en La Guerra de Rusia, la Luftwaffe, creada para campañas cortas y veloces, estaba completamente mal equipada para enfrentar las extensiones interminables de la Unión Soviética, su clima implacable y una guerra de desgaste sin precedentes. Las pérdidas se acumulaban tanto por fallos mecánicos como por combates, revelando fallos logísticos profundos que ni la ingeniería nazi ni las fanfarronadas de Göring podían remediar. Mientras tanto, el Ejército Rojo, reforzado por divisiones siberianas recién llegadas, acostumbradas a los rigores del Ártico y equipadas con camuflaje invernal y esquís, lanzó una contraofensiva en diciembre de 1941 bajo el mando del general Georgi Chukov. Lograron empujar a los alemanes lejos de Moscú en una sorprendente inversión de fortuna que destrozó el aura de invencibilidad nazi y provocó más de 900.000 bajas entre los invasores. Los soldados alemanes, atrapados en ventiscas sin botas ni abrigos adecuados, buscaban calor donde podían, mientras las tripulaciones de la Luftwaffe rebuscaban piezas entre los restos de aviones destrozados, con el viento helado golpeando sin tregua y la moral desplomándose a medida que las salidas aéreas disminuían drásticamente. Este desastre invernal no solo costó a los alemanes una enorme cantidad de hombres y maquinaria, sino que también debilitó gravemente la capacidad operativa de la Luftwaffe. Sus flotas de bombarderos se redujeron en un 40%, y sus pilotos enfrentaban un agotamiento extremo por las constantes misiones defensivas. Todo ello preparó el escenario para los cambios estratégicos que conducirían a Stalingrado. Sin dejarse intimidar por estos reveses, y motivado por su obsesión tanto con los recursos como con los símbolos, Hitler cambió el enfoque en la primavera de 1942 hacia el Frente Sur, lanzando la Operación Azul, cuyo objetivo era apoderarse de las montañas del Cáucaso, ricas en petróleo, y de la ciudad de Stalingrado a orillas del río Volga. Nombrada en honor a Iosif Stalin, Stalingrado era más que un simple objetivo militar. Era un blanco simbólico dirigido directamente al líder soviético. Un punto estratégico que controlaba las rutas del Volga, por donde transitaba el 80% del petróleo y grano soviético, y una oportunidad propagandística para desmoralizar al Ejército Rojo y levantar la moral alemana tras el fracaso en Moscú. El Sexto Ejército, comandado por el meticuloso y rígido general Friedrich Paulus, fue el encargado de tomar la ciudad. Pero antes de enviar infantería a los escombros, la Luftwaffe debía ablandar el terreno con una campaña de bombardeo masivo destinada a destruir defensas, cortar suministros y quebrar la voluntad de los defensores. Los aeródromos alemanes en la estepa hervían de actividad. Stukas, Heinkel, E-111 y Junkers Ju-88 se cargaban con bombas, mientras sus tripulaciones, jóvenes de toda Alemania, muchos veteranos de campañas como la Batalla de Inglaterra o Creta, irradiaban confianza. Estaban convencidos de que la ciudad caería rápidamente bajo su embestida, como ya había ocurrido en Varsovia o Rotterdam. Lo que no sabían era que los defensores de Stalingrado, una mezcla de soldados del 62º Ejército,
obreros que habían dejado la producción de armas para empuñar fusiles, mujeres alistadas en unidades antiaéreas e incluso niños actuando como mensajeros, se preparaban para una defensa férrea, transformando la destrucción inminente en una red de resistencia que desafiaría al invasor en un brutal combate urbano. Ese día fatídico, el 23 de agosto de 1942, la Luftwaffe, bajo el mando de la Luftflotte 4 de Richthofen, lanzó una operación aérea devastadora sobre Stalingrado, convirtiendo una ciudad vibrante de más de 600.000 personas en una zona arrasada en cuestión de horas. Más de 1.600 misiones soltaron 1.000 toneladas de bombas en el que sería el bombardeo más intenso del Frente Oriental. Oleadas de bombarderos oscurecieron el horizonte, dejando caer sus cargas con precisión quirúrgica. Explosivos de alto poder que convirtieron calles en cráteres, derrumbaron estructuras como la fábrica de tractores y dejaron campos de escombros por doquier. Bombas incendiarias que prendieron fuego a casas de madera, extendiendo las llamas de manzana en manzana en una reacción en cadena voraz alimentada por los vientos de la estepa. Fábricas emblemáticas de la industria soviética, como la planta de acero Octubre Rojo o la fábrica de armas Barricadi, colapsaron en montones de acero retorcido, mientras los tanques de almacenamiento de petróleo estallaban, derramando ríos de combustible en llamas sobre el Volga, que brillaba en un naranja siniestro bajo una nube espesa de humo negro que tapó el sol durante días y paralizó la navegación. Como describe Anthony Beevor en Stalingrado, este ataque fue calculado y brutal, diseñado para debilitar la ciudad y forzar una resolución rápida. Las defensas aéreas soviéticas, incluyendo el 1077º Regimiento Antiaéreo, compuesto íntegramente por mujeres jóvenes armadas con cañones de 37 milímetros, dispararon desesperadamente contra la horda aérea, sus baterías rugiendo hasta agotar municiones o ser silenciadas. Aunque lograron derribar algunos aviones, fueron rápidamente superadas por la magnitud del ataque. El cuartel general del regimiento fue destruido en los primeros minutos, dejando el cielo prácticamente indefenso. Los Stukas descendían con sus característicos alaridos. Los G-111 lanzaban bombas sin discriminar, y los cazas Bf-109 ametrallaban puntos clave. Al anochecer, el 90% de las viviendas de Stalingrado estaban en ruinas. La ciudad era un mar de llamas visible a kilómetros, el humo ascendía como una gigantesca pira funeraria, y el Volga mismo ardía por el petróleo derramado. En las semanas anteriores, 32 barcos habían sido hundidos y otros 9 gravemente dañados. Los testimonios personales aportan una dimensión humana a estos hechos históricos. La civil Elena Ivanova, madre de 2 niños, recordó: «El cielo se volvió negro por la cantidad de aviones, oleadas sin fin que zumbaban como enjambres de abejas furiosas. Las bombas caían como lluvia bíblica, sacudiendo la tierra. Mi casa se desmoronó entre polvo y fuego. Arrastré a mis hijos a un sótano medio derrumbado, donde nos acurrucamos entre los ruidos de la destrucción». Otro testimonio, de un soldado soviético que cruzaba el Volga, describía los cruces como constantemente bajo amenaza de los pilotos alemanes, con los refuerzos llegando a un panorama dantesco, con muelles ardiendo. Un niño sobreviviente relató cómo lo sacaron de un cráter de bomba, justo antes de que otra ola de ataques obligara a los rescatistas a cubrirse de nuevo entre las explosiones. El número exacto de muertos en ese solo día sigue siendo objeto de debate. Las estimaciones van de 40.000 a 70.000 civiles afectados y hasta 150.000 heridos. Registros soviéticos, fragmentarios por el caos, hablaban inicialmente de unos 955 muertos en los primeros días, pero la verdadera magnitud, incluyendo los desaparecidos entre los escombros o calcinados en los incendios, quizás nunca se conozca por completo. Se estima que las pérdidas civiles totales en la batalla
superaron las 235.000 personas. La Luftwaffe centró su ataque en los pulmones industriales de la ciudad, la enorme fábrica de tractores, donde se ensamblaban tanques T-34 directamente para el frente, la planta Octubre Rojo, que fabricaba blindaje y municiones, y la fábrica Barricadi, productora de piezas de artillería. Pero los bombardeos también arrasaron zonas civiles, destruyendo escuelas, hospitales y bloques de apartamentos, generando escombros que transformaron barrios enteros en campos minados. La enfermera soviética María Petrova, atendiendo a heridos en una clínica improvisada durante el bombardeo, escribió en su diario: «Operábamos mientras las bombas caían. El suelo se sacudía como en un terremoto. El polvo nos ahogaba. Vi a una niña morir por sus heridas. Su cuerpecito se quedó inerte mientras su madre gritaba desconsolada a su lado». Escenas como esa se repitieron en el infierno, poniendo a prueba nuestra humanidad. El historiador Chris Bellamy, en Guerra Absoluta, sostiene que la estrategia de la Luftwaffe era quebrar el espíritu de Stalingrado y forzar su rendición antes del asalto terrestre. Pero la táctica fracasó estrepitosamente. La orden número 227 de Stalin, ni un paso atrás, prohibía la retirada o evacuación, atando a civiles y soldados en una lucha común por la supervivencia. Los obreros que no fabricaban armas tomaban fusiles. Mujeres cavaban zanjas antitanques bajo fuego enemigo. Las familias se refugiaban en sótanos, compartiendo pan racionado con soldados agotados. En la fábrica de tractores se ensamblaban tanques mientras caían bombas, que luego iban directamente del taller al frente, tripulados por voluntarios sin entrenamiento, dispuestos a morir luchando. Niños de apenas 10 años cruzaban los escombros llevando mensajes bajo el zumbido de las bombas y disparos de francotiradores. Mujeres reparaban uniformes, armas e incluso combatían en unidades como las Brujas de la Noche. Paradójicamente, la intensidad del bombardeo, pensada para debilitar, forjó vínculos inquebrantables entre los defensores. Civiles y soldados encontraron fuerza en el sufrimiento compartido y una determinación feroz por resistir. Como recuerda un testigo en el libro Sobrevivientes de Stalingrado, las bombas redujeron nuestras casas a polvo, pero en ese polvo hallamos nuestra voluntad. Cada cráter se volvió trinchera, cada ruina una barricada y cada pérdida un motivo más para luchar. La tormenta de fuego lanzada por la Luftwaffe, pensada para terminar la batalla de un solo golpe, provocó en cambio una guerra de desgaste sin precedentes, atrapando a los alemanes en un laberinto urbano donde cada calle era un campo de batalla y cada sombra escondía resistencia. Los Ju-87 Stuka, con sus sirenas terroríficas, se lanzaban en picado casi en vertical para soltar bombas de 250 kilos con precisión quirúrgica, atacando búnkeres, defensas antiaéreas y depósitos. Los G-111 y Ju-88, cargados con hasta 2 toneladas de explosivos, arrasaban distritos enteros, provocando incendios que ardían durante días y llenaban el aire de un humo espeso y tóxico que cegaba a pilotos, tropas y hasta interfería con las comunicaciones por radio. Para septiembre, la Luftflotte 4 había ejecutado más de 17.000 misiones, dejando caer miles de toneladas de bombas. Se estima que unas 5.000 solo en ese mes, aunque el total de la campaña llegó a las 100.000, convirtiendo Stalingrado en un laberinto humeante de escombros, metal retorcido, trampas ocultas y fortificaciones improvisadas. Los alemanes creían que esta devastación abriría un camino despejado para el avance del Sexto Ejército, pero los soviéticos usaron con ingenio la destrucción a su favor, convirtiendo el trabajo de la Luftwaffe en su mejor arma defensiva. El general Vasily Chuikov, comandante tenaz e innovador del 62º Ejército, ordenó fortificar cada estructura bombardeada,
creando una red compleja de puntos defensivos que convertían las avenidas en zonas de fuego cruzado y los callejones en emboscadas. A esta táctica la llamó su Academia de Combate Urbano de Stalingrado. Su estrategia más audaz fue la de abrazar al enemigo, mandar a sus tropas a acercarse a menos de 50 metros de las posiciones alemanas. Con ello, anulaban el apoyo aéreo de la Luftwaffe y la artillería alemana, ya que los bombardeos se volvían demasiado arriesgados por el fuego amigo, forzando así combates cuerpo a cuerpo, donde la ventaja soviética en número y determinación se imponía. Bibor define esto como guerra de ratas o Rattenkrieg, una lucha visceral y a corta distancia, donde los soldados soviéticos, armados con subfusiles PPH y Ch-41, ideales para espacios reducidos, granadas para despejar habitaciones y cócteles Molotov para neutralizar tanques atrapados en calles estrechas, combatían metro a metro, habitación por habitación, piso por piso, anulando así las ventajas alemanas en blindaje y artillería dentro del caos claustrofóbico de los escombros. Tanques soviéticos T-34 eran enterrados en los restos como búnkeres estáticos, sus torretas asomando entre ruinas para lanzar fuego sorpresivo, desmoralizando a las tripulaciones alemanas acostumbradas a una guerra de maniobra. Pequeños escuadrones de 6 u 8 soldados actuaban de forma autónoma, utilizando sótanos, áticos y alcantarillas para lanzar ataques sorpresa. Chuikov insistía en la adaptabilidad. Quédate oculto entre los escombros hasta que los tanques enemigos estén justo frente a ti. Cuando están tan cerca, no pueden usar su cañón principal. Francotiradores soviéticos como el legendario Vasily Zaitsev, apodado el Fantasma de Stalingrado, se volvieron figuras míticas entre los restos, con Zaitsev acreditado con 225 bajas confirmadas. Su fusil Mosin Nagant susurraba la muerte desde paredes colapsadas o desvanes ocultos, sembrando terror entre los alemanes, que temían cada sombra. El piloto alemán Hans Richter, quien sobrevivió múltiples misiones sobre el infierno, escribió en su diario: «Volábamos hasta 5 salidas al día, esquivando explosiones antiaéreas y cazas enemigos como en un ballet mortal. Los soviéticos emergían de las ruinas como fantasmas. Sus armas no callaban nunca. Cada misión era tentar al destino, con nuestras bombas cayendo a menudo en escombros vacíos, mientras ellos se pegaban a nuestras líneas». La Luftwaffe, señores de los cielos abiertos, se tambaleaba en este pantano urbano. Los ataques de precisión resultaban inútiles ante enemigos dispersos y atrincherados en los restos. Y los pilotos enfrentaban cada vez más amenazas de cazas soviéticos Yak-9 y fuego antiaéreo. A esto se sumaba el colapso logístico. Las líneas de suministro alemanas, que cruzaban más de 1000 kilómetros de territorio hostil, no daban abasto. La falta de combustible dejaba escuadrones en tierra durante días. Las piezas de repuesto desaparecían por sabotajes partisanos. Y las tripulaciones, exhaustas, desmantelaban aviones destruidos para mantener en el aire lo que quedaba. De junio a septiembre, la fuerza operativa cayó un 40%. Los soviéticos respondieron con una creatividad asombrosa. Destacaba el Regimiento 588 de bombarderos nocturnos, completamente femenino, conocido por los alemanes como las Brujas de la Noche, por sus incursiones en biplanos Polikarpov Po-2, reliquias de madera que volaban bajo y lento, evitando radares. Sus motores zumbaban como máquinas de coser mientras lanzaban bombas pequeñas, ametrallaban posiciones y acosaban a las tropas alemanas sin dejarlas dormir, minando su moral en el frío extremo. La piloto Nadezhda Popova completó más de 850 misiones. Las unidades antiaéreas soviéticas, incluidas las sobrevivientes del 1077º Regimiento, reubicaron sus cañones entre ruinas, derribando 91 aviones enemigos en septiembre con una puntería letal contra Stukas a baja altura. Varias artilleras ganaron condecoraciones por su valentía bajo fuego.
Como explica David Glantz en su trilogía de Stalingrado, estas tácticas, fortificaciones entre escombros, ataques nocturnos, emboscadas antiaéreas y el abrazo, erosionaron la tan temida superioridad de la Luftwaffe, arrastrándolos a una guerra de desgaste insostenible, donde las salidas diarias bajaron de 1.343 a 975. Los defensores soviéticos, desde francotiradores de élite hasta obreros comunes, resistían con ferocidad. Los civiles ayudaban a reparar tanques bajo fuego, construían barricadas con lo que encontraban y transportaban suministros cruzando el Volga de noche, pese a los bombardeos. Fortalezas icónicas como el elevador de grano, un silo de concreto donde un puñado de marinos repelió oleadas de ataques durante días usando ametralladoras y granadas desde cada nivel. O la famosa Casa de Pavlov, donde un pelotón defendió un edificio por 60 días contra tanques, infantería y bombardeos, se convirtieron en símbolos de resistencia inmortalizados en la historia soviética. Las bombas de la Luftwaffe, lejos de destruir Stalingrado, empoderaron a sus defensores, que convirtieron las ruinas en escudo y espada, atrayendo al invasor hacia un abrazo letal que drenó los recursos del Sexto Ejército. Durante toda la campaña, se estima que la Luftwaffe arrojó entre 20.000 y 30.000 toneladas de bombas. Menos que las exageradas cifras de 100.000, pero suficientes para dejar cicatrices profundas y transformar la ciudad en una trampa mortal, donde las limitaciones del poder aéreo quedaron expuestas. Los escombros se volvieron un paraíso defensivo. El 62º Ejército de Chuikov convirtió cada estructura destruida en una fortaleza, forzando al Sexto Ejército a combatir casa por casa, donde la superioridad tecnológica alemana valía poco frente al coraje y la cercanía. Los combatientes soviéticos, con subfusiles para limpiar pasillos, granadas para habitaciones y cócteles Molotov para blindados atrapados entre ruinas, luchaban desde sótanos, techos y alcantarillas, convirtiendo las calles en corredores letales que drenaban al enemigo. Francotiradores como Zaitsev, el escurridizo Fantasma, actuaban con eficiencia escalofriante, sembrando temor. Las tropas alemanas evitaban zonas abiertas, susurrando sobre segadores invisibles. Duelo como el de Zaitsev contra el mayor Erwin König se volvieron oro propagandístico. El soldado alemán Wilhelm Hoffmann escribió en su diario: «Esta ciudad es un desafío constante. La bombardeamos sin piedad, pero los rusos resurgían de cada ruina como espíritus resistentes. Esto no es solo guerra, es una prueba brutal de aguante, donde el frío y el hambre duelen tanto como las balas». Bellamy sostiene que la obsesión de Hitler con el valor simbólico de Stalingrado, nombrada en honor a su enemigo jurado, desvió recursos de la Luftwaffe que debieron usarse en los campos petroleros del Cáucaso, dejando sin combustible vital a la maquinaria de guerra del Reich y forzando a dividir esfuerzos. El error de no cortar completamente las líneas de suministro del Volga permitió que los soviéticos siguieran cruzando de noche con refuerzos, alimentos y municiones, incluso bajo bombardeos, mientras pilotos soviéticos, muchas veces mujeres, arrojaban bombas para cubrir esos cruces. Los civiles sufrieron lo peor. De los 700.000 habitantes de Stalingrado antes de la batalla, la historiadora Tatiana Pavlova estima que murieron 185.232 solo en la ciudad y otros 50.000 en zonas cercanas. Un total de 235.232, más que las víctimas de Hiroshima. Decenas de miles fueron deportados a trabajos forzados en campos alemanes. Mujeres y niños sobrevivieron en alcantarillas, sótanos y refugios improvisados, compartiendo migajas con los soldados. Su existencia una odisea infernal entre llamas, escarcha y enfermedades como el tifus, que se propagaban en la miseria. La Orden 227 de Stalin selló su destino. Prohibía la retirada,
tejiendo su sufrimiento en la lucha de los soldados. Las mujeres cavaban trincheras en el frente y los niños buscaban comida entre los escombros. Obreros de fábricas, esquivando metralla, siguieron fabricando T-34, que salían del horno directo al frente, conducidos por novatos desesperados que disparaban en movimiento. Como señala Overy, las tácticas de la Luftwaffe, diseñadas para desmoralizar, unificaron a los defensores en una resistencia férrea contra la horda nazi. Con historias como las de las artilleras derribando aviones, inspirando canciones, medallas y un espíritu que ni el acero alemán pudo romper. Para octubre, el Sexto Ejército controlaba el 90% de Stalingrado, pero a un precio devastador. 100.000 bajas, líneas de suministro desgastadas por la sobreextensión y la moral fracturada bajo constantes contraataques soviéticos y el implacable avance del invierno. Los invasores, que imaginaron una victoria rápida, quedaron empantanados entre escombros donde cada metro costaba vidas, mientras pilotos de la Luftwaffe, como los que volaban los Ju-52, enfrentaban agotamiento tras múltiples vuelos diarios. Baluartes como el elevador de grano, defendido por una pequeña dotación que utilizaba cada piso como posición de fuego, y la casa de Pavlov, donde un pelotón resistió durante 60 días tanques y ataques con fusiles antitanque y granadas, se convirtieron en símbolos del espíritu inquebrantable soviético. Las bombas de la Luftwaffe, diseñadas para conquistar, habían esculpido un terreno que favorecía a los tenaces, atrapando a los alemanes en una lucha imposible que preparaba el terreno para el cerco. El 19 de noviembre de 1942, el Ejército Rojo desató la Operación Urano, una brillante contraofensiva planeada por los generales Georgi Chukov y Alexander Vasilevsky, que atrapó al Sexto Ejército y dejó al descubierto las mortales limitaciones de la Luftwaffe en operaciones prolongadas. Urano explotó los flancos débiles del eje, defendidos por tropas rumanas, húngaras e italianas mal entrenadas y peor equipadas, carentes de armas antitanque y sin motivación. Desde el norte y el sur se lanzó una maniobra de pinza que cercó a las fuerzas de Paulus. Camuflaje, marchas nocturnas, comunicaciones falsas y desinformación ocultaron a los ojos de la Luftwaffe una acumulación de más de 1 millón de soldados, 1.500 tanques y 1.400 aviones soviéticos, que atacaron por sorpresa en mañanas cubiertas por niebla. Los tanques T-34, diseñados para el invierno, atravesaron las líneas del eje con su tracción sobre nieve y barro, apoyados por oleadas de infantería, andanadas de cohetes Katyusha que destrozaban la moral y artillería que arrasó posiciones rumanas en pocas horas. El 23 de noviembre, ambas pinzas soviéticas se encontraron en Kala Chondón, cerrando el cerco sobre 290.000 soldados del eje, incluyendo la totalidad del Sexto Ejército y parte del Cuarto Ejército Panzer, en una bolsa de 50 kilómetros, cortando suministros, comunicaciones y toda esperanza. El cerco se completó en apenas 4 días, pese a intentos alemanes de romperlo. Hitler, rechazando toda retirada pese a las súplicas de Paulus, ordenó a la Luftwaffe abastecer al ejército cercado por aire. Una apuesta temeraria para evitar admitir la derrota. Göring prometió 500 toneladas diarias de comida, combustible, municiones y medicamentos. Pero el puente aéreo, usando transportes Ju-52 y bombarderos como los E-111, fracasó rotundamente. Solo se entregaban 94 toneladas en promedio, muy por debajo de las 700 a 750 necesarias, obstaculizado por tormentas de nieve, cazas soviéticos y la pérdida de aeródromos como Tatsinskaya, donde el 24 de diciembre se destruyeron 72 aviones en tierra. El soldado soviético Iván Petrov recordó: los aviones alemanes zumbaban bajos, cargados de esperanza para sus camaradas atrapados, pero nuestras armas no callaban, guiadas por observadores en las ruinas.
Los vimos caer, sus cargas esparcidas entre la nieve. El invierno luchaba de nuestro lado, congelando motores y pilotos. Entre el 24 de noviembre de 1942 y el 31 de enero de 1943, la Luftwaffe perdió 495 aviones, incluyendo 269 Ju-52 y 169 E-111, reduciendo a la mitad su flota de transporte y paralizando su apoyo en otros frentes. Los pilotos, agotados, volaban hasta 5 misiones diarias en temperaturas bajo cero. El soldado alemán Fritz Weber escribió: «Comimos ratas, luego nieve para sobrevivir, hombres morían congelados, aferrados a fotos de sus familias, convertidos en estatuas. El puente aéreo fue una cruel mentira. Nos abandonaron». La artillería antiaérea soviética, oculta entre ruinas y servida por unidades como el 1077 Regimiento, abatía a los transportes a baja altura, mientras cazas Yak-1 y la JIG-3 combatían en el aire, derribando aviones y acabando con ases enemigos como Lydia Litviak. Los motores se congelaban, las tripulaciones sucumbían al cansancio, la congelación o los accidentes. Dentro del cerco, el Sexto Ejército sufría hambre, enfermedades y temperaturas de menos 30 grados Celsius. Se racionaba pan, se derretía nieve para beber, y los hombres resistían bajo condiciones inhumanas. El colapso del puente aéreo, agravado por las promesas vacías de Göring y la negativa de Hitler a permitir una ruptura, condenó a los sitiados. La operación Saturno Menor apretó el nudo con artillería demoledora, impidiendo intentos de rescate como tormenta de invierno. Para enero de 1943, de los 330.000 hombres del Sexto Ejército, quedaban solo 91.000 supervivientes, consumidos por el hambre, las enfermedades y el invierno. Hitler, aferrado a la negación, nombró a Paulus mariscal de campo el 30 de enero, insinuando que debía suicidarse antes que rendirse, ya que nunca un mariscal alemán se había rendido. Pero el 31 de enero, Paulus se rindió en el sector sur, y el norte cayó el 2 de febrero de 1943, sellando una de las derrotas más catastróficas del Tercer Reich. Paulus fue capturado vivo, escondido en un sótano de unos grandes almacenes. De los 91.000 prisioneros, solo 5.000 a 6.000 sobrevivieron a los campos soviéticos. Muchos murieron por enfermedades, hambre, marchas forzadas y duras condiciones de trabajo en climas extremos, donde el frío y el maltrato cobraron miles de vidas. El fiasco de la Luftwaffe abandonó al Sexto Ejército a la inanición en la nieve, mientras la artillería soviética sellaba su destino. Sobrevivientes como Friedrich Roske relataron cómo los breves momentos de triunfo se convirtieron en desesperación bajo los contraataques. Cuando la derrota se hizo pública a fines de enero, el régimen nazi declaró 3 días de duelo nacional, una concesión inusual que sacudió la confianza del pueblo alemán en Hitler. El 18 de febrero, Joseph Goebbels pronunció su encendido discurso de guerra total en el Sportpalast de Berlín, un llamado desesperado a movilizar a toda la nación ante el espectro de la derrota. La escala de la batalla asombró al mundo. Hasta 2 millones de bajas, 800.000 del eje, incluyendo 91.000 prisioneros, y 1.100.000 soviéticas, convirtieron a Stalingrado en la batalla más sangrienta de la historia, con más de 2 millones de personas combatiendo cuerpo a cuerpo. Los soviéticos izaron su bandera entre las ruinas. Su victoria encendió la determinación de avanzar hacia Berlín, una campaña que culminaría en mayo de 1945. Stalingrado revitalizó la moral aliada y cambió el rumbo de la guerra. Los guardianes de Stalingrado, soldados, francotiradores, obreros y civiles, convirtieron escombros en bastiones, demostrando que la resiliencia vence a la ruina. Tácticas como el abrazo
influenciaron futuras batallas urbanas, incluida la toma de Berlín. Las 1000 toneladas de bombas lanzadas por la Luftwaffe el 23 de agosto de 1942 encendieron un incendio que redefinió la Segunda Guerra Mundial, dejando un legado imborrable de fuego, valor, tragedia y lecciones estratégicas. Stalingrado demolió las ilusiones del Reich. Ni la mayor armada aérea pudo quebrar el alma de un pueblo. Fue el inicio del declive de la Luftwaffe, cuyas pérdidas le impidieron frenar los bombardeos aliados o apoyar frentes múltiples. Hoy, renombrada Volgogrado, la ciudad es un santuario del sacrificio. La estatua de la madre patria llama, en la colina Mamayev-Kurgan, un lugar disputado con fiereza, honra a 35.000 soldados y civiles enterrados allí. Cada año, miles acuden a conmemorar su memoria. La caída de la Luftwaffe expuso los errores estratégicos de Hitler, su dependencia excesiva del poder aéreo, su desprecio por la resistencia soviética, su ceguera ante el invierno ruso y su fallo al proteger sus flancos. Estas lecciones moldearon doctrinas como la batalla en profundidad adoptada por el Ejército Rojo. Stalingrado responde nuestras preguntas. El Reich apostó que las bombas vencerían la voluntad, pero los defensores convirtieron los fragmentos en fortalezas. Las ruinas se volvieron poder, impulsando a almas superadas en número a resistir. Los secretos enterrados, relatos de valentía, duelo y resistencia, nos recuerdan el precio humano de la guerra, desde niños sobrevivientes hasta pilotos enfrentando el infierno. Stalingrado da testimonio del espíritu que soportó las 1000 toneladas de infierno lanzadas por la Luftwaffe. Es un eco histórico que forjó el camino hacia la victoria aliada. Si esta historia te inspiró, te desafió o te hizo ver la Segunda Guerra Mundial bajo una nueva luz, sería un honor tenerte en nuestra comunidad. Suscribirte no es solo un clic, es apoyar más historias poderosas, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que si crees que estas historias importan, haz clic en suscribirte y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Los leemos todos y nos encanta conocer tu opinión. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.